Bueno, hermanos, bendiciones. Es una vez más es un placer poder compartir con cada uno de ustedes, poder servirles, poder compartir y estar en una misma coinonía de la palabra. Gracias a Yahweh por sus vidas. Créanme que agradezco en gran manera a cada uno de ustedes que están ahí, a los que están acá también, a cada persona que se conecta, porque bueno, eso nos dice que el Padre está hablándole a su corazón, que está haciendo una obra especial en su vida. Y aunque sea a la distancia, podemos tener coinonía, podemos compartir. Y qué bueno en esta noche poder traer otra palabra que le pueda edificar, le pueda educar y le pueda dar un poco más de conocimiento acerca de la fe en la que estamos, que profesamos, que vivimos y a la cual queremos cada vez llegar más a la perfección. Señor, te agradecemos hoy, te bendecimos. Gracias por todo este tiempo, Señor Yahweh. Gracias. Gracias por los momentos de felicidad, de sonrisa que nos has permitido pasar durante estas semanas. Gracias por mis hermanos, gracias por su vida, gracias por cada hermano, Señor, que se conecta, cada hermana que se conecta. Gracias por los corazones que estás construyendo, restaurando, sanando. Por las personas que están alcanzando y hallando el discernimiento. Muchas gracias, Dios. Señor, yo te ruego, mi Señor, que hoy nos permitas en tu inmensa misericordia poder hablar de tu palabra como es. Que mientras enseñamos tu espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento nos vaya, Señor, llenando y abriendo el entendimiento y éste pueda alcanzar la comprensión en el mensaje a la cual tú quieres que lleguemos. Y que esto lo podamos colocar, Señor, por obra día tras día para poderte servir. Gracias por el pan que está servido a la mesa. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por aquellos que se conectan en este momento, en esta hora, Señor. Te bendecimos y te agradecemos. Y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Yahshua. Amén. Bueno, el tema se llama la necesidad de la sabiduría, la segunda parte. Y qué bueno que podamos compartir este precioso rato acerca de ella, porque créanme que he sido inquietado acerca de la sabiduría este fin de semana, esta semana de una manera especial. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios. Vamos a comenzar leyendo el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer diferentes versiones. Últimamente lo estamos haciendo y creo que es algo muy bonito para poder comprender el texto. Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7 dice así, vea. Voy a leer primero en la Reina Valera. Dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Esa es la versión Reina Valera. Voy a leerle una versión que traduje, que está en inglés, pero la traduje al español. Obviamente usando el traductor de Google, no es inglés. Se llama la ACV y dice así. La sabiduría es lo principal. Mire que tiene el mismo sentido. Ante todo adquiere sabiduría, es igual. Y en el hebreo está más como lo estoy leyendo en esta versión, porque aparece la palabra reshit, primero, principal. Entonces, la sabiduría es lo principal. Obtén sabiduría, sí, y con todo lo que adquieras, adquiere comprensión. Voy a leerle la Biblia a las Américas, que la he recomendado mucho para que ustedes estudien. Dice así, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Y por último, voy a leer otra versión que es la AMP. Estoy dando las siglas de las versiones para no leer todo eso. Dice, el comienzo de la sabiduría es, obtén sabiduría. Sabiduría hábil y piadosa. Entre paréntesis está. Porque la sabiduría hábil y piadosa es lo principal. Está entre corchetes, porque obviamente no está eso en el hebreo, pero es como dándote un entendimiento. Y con todo lo que has adquirido, adquiere el entendimiento, es decir, el discernimiento, la comprensión e interpretación. Entonces, me voy a quedar con la versión
Biblia de las Américas. Voy a volver a repetir y vamos a empezar a estudiar. Dice, lo principal es la sabiduría. Eso está diciendo el libro de Proverbios. Y adquiere sabiduría y con todo lo que poseas o obtengas, adquiere inteligencia o adquiera comprensión, adquiera discernimiento. Anoche me quedé pensando mucho en este verso y creo que el Señor permitió hablarme, dándome entendimiento sobre este verso, porque estábamos hablando anoche acerca de que hay un hombre que está pasando por una situación muy difícil. Él es un anciano y tiene un problema difícil en la salud, tiene una enfermedad casi terminal, es un hombre creyente, es un hombre de fe, pero de alguna manera como que todos los años que ha creído en el Señor, todo este tiempo que ha creído en Él, le ha conocido, es un hombre con conocimiento y entendimiento, pareciera ser como que se fue ese conocimiento o esa certeza y de alguna manera cayó como en reniego, en algo así muy feo. Y yo estaba mirando desde una perspectiva. Y bueno, mi comprensión o la inteligencia a la luz de lo que poseo yo, que es la palabra de Yahweh y la sabiduría que en su infinita misericordia Él me ha otorgado y me la ha dado, y gracias a Él por eso, estaba juzgando en cierta manera a este hombre, creo que de una manera incorrecta. Entonces, mientras estábamos hablando ayer, un pastor conocido, un amigo mío, se acerca a mí y me comienza a dar conocimiento. Y miren, hermanos, es necesaria la sabiduría, y hablamos en la clase pasada que el que está falto pídala al Señor, pero también es necesaria la inteligencia, el entendimiento o la comprensión para lo que yo poseo, aún para la misma sabiduría, y me voy a explicar. Porque la Biblia dice que la sabiduría, para aquel que no la entiende, no le sirve de nada. Dice que vano es la plata para aquel que va a conseguir la sabiduría si no hay entendimiento en él. Entonces quiero que me presten mucha atención, porque yo sé que esto va a edificarles a muchos y les va a educar. Y el pastor comienza a hablar conmigo y él utilizó unas palabras muy sabias y me dice, mira, Daniel, sin espiritualizarte las cosas, tampoco sin irme como muy así, ya muy, a ver, más de lo normal, yo te quiero enseñar algo. Y él empezó a explicarme que cuando una persona está en la vejez, ella pasa por 3 etapas. Y que muchas de esas personas, y él primero me preguntó la edad, mire qué sabio. Me dijo, Daniel, del anciano que tú me estás hablando, y al cual le estamos trayendo a colación en el tema, más o menos cuántos años tiene. Y yo le dije, pues él debe más o menos de tener por ahí unos 65 años, le pongo yo, o un poquito más. Entonces llega y me dice, mira, cuando una persona empieza a llegar a la vejez, la persona comienza a tener muchos cambios. De hecho, una persona en su vejez es propenso a tener demencia senil, ¿sí? La vejez de los ancianos. Y me dijo que por esta causa, no es, también existen, así como para los niños existen los pediatras, para los ancianos existen los geriatras, si no estoy mal y no me equivoco. Por favor, Yejes, me ayudas a ver si es así. Geriatras, para los ancianos. Entonces él me cuenta que se han hecho estudios y se han dado cuenta los psicólogos, se han dado cuenta los que estudian toda esta rama de la mente, del campo, de la razón, de que, perdón, es que estoy como un poquito congestionado, de que ellos en su vejez comienzan a sufrir algunos traumas psicológicos. Me voy a explicar. Él me lo explicaba de la siguiente manera. Yo no soy muy técnico, pero lo estoy explicando como yo lo entendía, como él me lo explicó. Y él me decía que muchas personas que llegan a la vejez, cuando no están acompañadas de un círculo familiar, ellas tienden, ¿sabe a qué? A juzgarse en a sí mismas. ¿Yo por qué no hice esto? ¿Yo por qué mi vida la desperdicié en esto? Ahora tengo esta edad. Y ellos entran en una autocondenación. Y eso puede ser tan profundo que puede llevar a estas personas
a una depresión, incluso al punto de tener demencia senil. Entonces él me explicaba, mira, y esto lo sufren todos los ancianos, no todos tienen la misma reacción porque muchos tienen la gran ventaja de tener un círculo familiar, pero otros que están solos, como el que tú me estás hablando, no, entonces están más propensos a ser llevados por esos traumas. Me explicaba cosas como, por ejemplo, de que un anciano en su tiempo de la vejez, él puede sentirse para la familia como una carga, porque toda la vida él se ha valido por sí mismo. Y me acuerdo que acá estaba sentada también mi mamita y mi abuelita decía, sí, eso es verdad. Porque uno toda la vida ha conseguido sus cosas. Mi mamita tiene, ya tiene una buena cierta edad. No lo voy a decir porque ella me ha enseñado que no es de caballeros decir el nombre de una dama. Entonces, mi mamita decía, sí, es verdad, porque uno está acostumbrado a tener sus cosas, a valerse por uno mismo. Y a veces ellos se sienten como una carga. Y se sienten a lo que hagan por uno. Entonces, cuando el pastor me comenzó a enseñar esto, yo decía, wow, Señor, todavía me sigues enseñando sobre la sabiduría, pero ahora de adquirir también conocimiento. Es decir, la sabiduría con conocimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque miren que a veces podemos tomar juicios apresurados incluso en Cristo. Y con la misma palabra, que creo que algo que esto tocamos la otra vez, con la misma palabra, sin el conocimiento y la preparación y educación, no solo en la Biblia, sino también en otras ciertas áreas, podemos empezar a juzgarnos o a juzgar a los demás de una manera incorrecta y a ser menos compasivos y a ser un poco más duros. Claro, yo como joven no estoy en la edad que tiene él, ni estoy pasando por lo que está pasando él. Ah, pero si estudio, mire, hay un versículo en el libro de Job y quiero que lo miremos acá, por favor. Vaya conmigo, por favor, al libro de Job, capítulo 29, versículo 16. Estamos hablando de la necesidad de la sabiduría y más nosotros como líderes. Dice Job en el capítulo 29, en el versículo 16. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Job capítulo 29, versículo 16. ¿Sí? ¿Sí es ese? 29, versículo 16. Déjenme, yo les leo otra versión. Bueno, parece que yo aquí me fui como a otro verso. Vamos a ver si estoy ahí. Job capítulo 29, versículo. Déjenme, yo le digo rápidamente. Yo anoche me quedé impactado. Vea. Vamos a leer otra versión. Mire, la CJ dice, era padre de los pobres y la causa del desconocido examinaba. Dice, por ejemplo, esto. Vea, la Huneman, la Septuaginta dice, vea, yo era padre de los desvalidos y juicio que yo no sabía, indagaba. Y mientras el pastor me estaba enseñando esto, yo decía, Señor, ayúdame, porque no solo tengo que tener sabiduría, sino también conocimiento, entendimiento, porque si no de nada me serviría la sabiduría. ¿Qué aprendí anoche mientras hablaba con el pastor? Que tengo que indagar y tengo que informarme de los ancianos. Tengo que conocer, tengo que comprender. Ante todo, leímos en Proverbios, adquiere sabiduría. Y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. El Espíritu Santo como que me seguía dando entendimiento y me seguía, Daniel, mira, yo te puedo dar un don. Tú puedes poseer un don que yo te otorgue, que yo te regale. Pero si no te llenas de inteligencia para saber administrar ese don que yo te di, igual vas a fracasar. Por ejemplo, hay el don de sabiduría en la palabra, según 1 Corintios capítulo 13. Mira, hermano, yo incluso con la sabiduría de la palabra que el Padre en su infinita misericordia nos ha permitido, si no adquiero inteligencia sobre él, déjenme decirles que yo también puedo echar a estropear muchas vidas y muchos corazones. Y me contaba anoche el pastor
El Roe Jose, no sé si llegue a escuchar esto, quiero bendecirlo y gracias. Me decía Daniel, eh, una vez les ocurrió de que había un anciano que estaba con su familia y el anciano estaba con su familia y él me contaba de que, bueno, tiene su buena edad y estaba muy bien con los familiares, pero resulta que le dio una enfermedad terminal. Y él dice que pues los hijos pensaron en que como era una enfermedad terminal, lo mejor era internarlo. Entonces le comunicaron a él, papá, vamos a hacer esto y te vamos a internar, creemos que es lo mejor. Y el anciano dijo, bueno, está bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Y esa misma noche murió. Los hijos tenían el conocimiento, ahora estás al revés, pero no tuvieron la sabiduría para hacerlo, porque si la vida de él, ¿saben qué consistía? En la familia. Creo que hasta un médico le dijo, yo no sé usted cómo está de pie, pero parece ser que su círculo familiar es el que lo ha mantenido de pie. Sabiduría junto con el conocimiento. Entonces leímos el verso en Proverbios donde dice que lo principal es la sabiduría. Y nos coloca en segundo lugar que sobre lo que nosotros poseemos tenemos que tener inteligencia. Y me acuerdo que hay un verso en Mateo capítulo 6, versículo 33, muy famoso. Se ha leído muchas veces. Muchas predicaciones se han hecho sobre este verso. Y dice algo similar a lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 7. Estoy en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Miren lo que dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Mas buscad primeramente. ¿No le suena a lo que leímos ahorita? Lo principal es ¿qué? La sabiduría, lo está diciendo el libro de Proverbios. ¿No le parece a usted que cuando dice Mateo capítulo 6, versículo 33, diciendo que busquemos primeramente o que lo principal es el reino de Dios, no le hace a usted de pronto y no le da entendimiento de que la sabiduría del reino de los cielos, si juntamos los dos versos, Proverbios capítulo 4, versículo 7 y Mateo versículo 6, versículo 33, es lo mismo? Lo principal es buscar la sabiduría. ¿Cuál? La del reino. Ambos versos son paralelos. Y ya lo vamos a mirar. Cuando el Señor les dice a la gente busquen primero el reino de los cielos, y se han hecho muchas predicaciones, pero yo he encontrado con que nadie entiende y es verdad. Pero hermano, ¿y qué es buscar el reino? ¿Cómo buscamos el reino? ¿De qué manera vamos a encontrar el reino de los cielos? Para eso entonces Proverbios dice, Daniel, es que lo principal es la sabiduría. Vamos a acceder al reino de los cielos, escúchame por favor todos los hermanos, cuando accedamos a la sabiduría que proviene de arriba. Cuando accedamos a esa sabiduría, voy a empezar a buscar el reino. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8, vamos a entrarnos en el tema un poquito más profundo, vamos a navegar de pronto aguas más profundas ahora, amén. Libro de Proverbios capítulo 3, versículo 8, voy a empezar, Filipenses capítulo 3, versículo 8, voy a comenzar al revés, para luego llevarlo al principio. Vamos a ver cómo nos va enseñándolo de esta manera. Voy a comenzar por el final para llevarlo al principio, ¿listo? Filipenses capítulo 3, versículo 8, Yahweh te bendiga, dice de la siguiente manera, vea. Y ciertamente, está diciendo Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida. Y esto me impactó, miren lo que dice aquí. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Estamos en el verso qué? En el verso 8.
Mire, lo voy a leer otra versión. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento del Mesías Yahshua. Otra versión, la Biblia de las Américas. Y aún yo estimo como pérdida todas las cosas, hermano, todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Mire, lo ha dicho como excelencia, lo ha dicho como sublime, acá lo pone como incomparable. Hay otra versión que dice, la versión del oso dice, y ciertamente aún aprecio todas las cosas como pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo. También se puede traducir como la sobresaliente o el sobresaliente conocimiento, como la superioridad del conocimiento de Cristo. Estamos hablando de buscar el reino y que esto consiste en acceder a esa sabiduría para buscar el reino. Entonces escuche esto, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Versículo 10. Con el propósito de conocerle. Venga, Pablo, ¿y usted ya no se había encontrado con Cristo? ¿Y usted tal vez ya no había subido al tercer cielo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Le voy a hacer una pregunta. ¿Pablo era perfecto? Aún le faltaba. Pero él hacía algo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Mire esto. Lo que yo le acabé de leer a continuación es de la sabiduría de la cual nos está hablando Proverbios capítulo 4, versículo 7. Lo principal, y Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo principal es esta sabiduría del reino, es buscarla. ¿Acaso la sabiduría no dice en ella en los proverbios de sí misma, el que me buscare me hallará? Es más, cuando dice, el que de madrugada me busca, este me halla. Ahí quien está hablando es la sabiduría. Ese verso es la sabiduría. Y Pablo está diciendo, miren, yo todo lo tengo por pérdidas, por lograr el excelente conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. Y el Espíritu Santo me ha repetido esta semana, Daniel, mis hijos, los hijos del reino, son sabios. Y lo que alcanzo yo a entender en mi corazón es que su pueblo, su iglesia, en gran manera, no son hijos sabios. ¿Sabe el que le dice a Israel? Que su pueblo no fue sabio para hacer el bien. Mire, tal vez nos puede estar pasando como Israel cuando Pablo dice en Romanos, hermanos, yo testifico que Israel la verdad tiene celo por Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme a conocimiento. Aún la misma Biblia, hermanos que me están escuchando, sin la sabiduría, la comprensión y el conocimiento no sirve de nada. Porque Pablo escribe, yo doy testimonio de que ellos son celosos por Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces Pablo está hablando aquí de una sabiduría y una excelencia y un conocimiento para ser hallado en él. Le dije que iba a comenzar por el final, ¿cierto? Entonces quiero que vaya y mire conmigo en la Torá, en la Biblia hebrea, la gran riqueza que hay de la sabiduría, de esta sabiduría de conocer a Cristo Jesús. Y mostrarle a usted que muchos de nosotros carecemos de ella y somos hallados necios en Cristo, ignorantes y por ende flexibles y fluctuantes a cualquier voz o a cualquier circunstancia que trata muchas veces de movernos de la fe. Y no solo doctrinalmente, también lo hablo espiritualmente, de permanecer en él creyendo, esperando, creyendo que va a hacer algo. Porque nos ha faltado sabiduría y conocimiento. Vamos a empezar. Quiero mostrarle algunos versos espectaculares. Vamos a empezar, hermano Yehezkel, por favor, con Eclesiastés capítulo 7, versículo 12.
Yo espero que hoy el Padre abra su corazón, su entendimiento, y lo que estamos hablando hoy usted lo guarde en las tablas de su corazón. Usted no sabe cuánto esto va a cambiar su vida. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12 dice: porque escudo es la ciencia, el tener entendimiento, comprensión de la sabiduría del reino mediante Cristo, de este excelente conocimiento, es como un escudo. Dice, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Uno de los beneficios que la sabiduría de lo alto tiene para cada creyente como hijo es que da vida a quien la posee. Cuando yo estaba pensando en esto, el Espíritu Santo también me permite entender, Daniel, ahora entiendes por qué a veces hay muerte en ti. ¿Y muerte en qué sentido? Daniel, muerte porque ignoras y desconoces por falta de conocimiento y sabiduría. Ahora voy a hablar en un plano personal. ¿Por qué muchas veces nos debilitamos en la fe o tenemos miedo, que es sinónimo de muerte? Desconfianza, ansiedad, todo esto proviene de la muerte, esto no proviene de la vida. ¿Sabe por qué? Porque es que es la sabiduría la que da vida a sus poseedores. Es decir, lo que Pablo está diciendo, yo quiero conocer la excelencia de este conocimiento de quién es Cristo para mí, de quién es este Salvador para mí, de qué es lo que produce en mí, de qué es lo que él ha venido a hacer. Y si el Señor nos lo permite, vamos a ver la grandiosa obra, hermanos, que se hizo en el misterio de la encarnación. La sabiduría de lo alto va a darle vida a los poseedores. Mire cómo dice la versión castellana, la Biblia de Jerusalén, vea. Porque la sabiduría protege como el dinero, pero el saber o la sabiduría le aventaja en que hace vivir al que lo posee. Hermanos, yo les estoy hablando lo que dice la Biblia. Le estoy diciendo que si usted adquiere sabiduría y conocimiento, usted va a empezar a tener vida. Y toda la muerte que hay en usted va a empezar a desaparecer. Mire, hay un salmo que dice el rey David: busqué al Señor y él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. ¿Y acaso también no está escrito en un salmo? En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Es correcto, cuando él busca la sabiduría comienza a crear vida en él, porque empieza a entender y a conocer, y todos esos pensamientos de miedo, de ansiedad, de frustración, de terror, comienzan a desaparecer. Voy un poquito más rápido. Libro de Proverbios capítulo 3, versículo 13. Miren, hermanos, cuán importante y cuán vital es este pueblo. El pueblo de Cristo no puede ser ignorante. Su pueblo no puede ser ignorante. Mire, Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Le dice dichoso que hallaste la sabiduría. Y que obtiene la inteligencia. Estamos hablando de eso, de sabiduría acompañada de inteligencia, acompañada de conocimiento. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y sus frutos más que el oro fino. Hermano, cuando usted empiece a buscar la sabiduría que proviene de lo alto, esta sabiduría, este excelente conocimiento de Cristo, déjeme decirle que usted va a producir frutos más preciados que el oro. Hasta producir fruto, abuela, es necesario tener ¿qué? Sabiduría. No vamos a poder dar frutos en Cristo si no tenemos la sabiduría, hermano. Esa parábola del que siembra la semilla y que da buen fruto, ahí está la sabiduría implícita. Versículo 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, vida eterna, y en su izquierda riquezas y honra. Y sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. El día que conozcamos la sabiduría de este excelente Cristo, de esta que está diciendo Pablo, que dice Pablo, yo todo lo tengo por pérdida a fin de ganar esta excelencia, a fin de conocerle, ese día nuestros caminos van a empezar a ser deleitosos como creyentes, como cristianos, y ese día vamos a tener paz. ¿Se acuerda cuando Pablo dice que el reino de los cielos no consiste de bebida y en comida, sino en qué?
¿De qué consiste? Los que están aquí. ¿En qué consiste el reino de los cielos? No dicen, no consiste en comida ni en bebida. Vamos a leerlo. Mire. Romanos 14:17. Porque el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Cómo vas a obtener la paz si no has hallado la sabiduría? Si lo principal que dice Proverbios 4, o como lo dice, ante todo tenés que adquirirla. Porque las veredas de la sabiduría son ¿qué? Paz. Para caminar en Cristo se necesita ser sabio. Proverbios capítulo 8, versículo 34. Va a hablar la sabiduría. Bienaventurado el hombre que me escucha. Mire esto me impresionó. Velando a mis puertas cada día. Y yo decía, Señor, gracias por las veces que me permites estudiar la Biblia, la palabra. Yo no sé si esto lo está tocando usted, pero esto es de vital importancia. ¿Cada cuánto usted le dedica a estudiar la Biblia? ¿Usted le dedica tiempo a escuchar las predicaciones? ¿Usted dedica tiempo a entender y a comprender? Porque acá dice el hombre que me escucha y vela a mis puertas todos los días. Dice, aguardando a los portes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará ¿qué? La vida. Y alcanzará el favor del Señor. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Hermano, hay multitud de versos. Vaya usted y lea el libro de Proverbios. Proverbios 24, 3, miren lo que dice. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Y Pablo dice que nosotros somos la casa del Dios vivo y templos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos edificar sobre la roca que es Cristo y permanecer en él y que no nos tumben los ríos ni los vientos impetuosos si nosotros no hemos velado a las puertas de ella cada día para escucharle? Vivimos una vida cristiana mediocre, fácil y en ignorancia. Y es la realidad que muchos vivimos. Y sin embargo la sabiduría sigue llamando. Este excelente conocimiento que Pablo estaba hablando en Filipenses. Ahí mismo en el versículo 13, miren lo que dice. Versículo 13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será ¿qué? Cortada. ¿Por qué nosotros nos sentimos sin esperanza? ¿Por qué somos sacudidos a veces tan violentamente por el enemigo? A veces nosotros mismos nos sacudimos tan violentamente. ¿Sabe qué? Porque nos ha faltado el conocimiento. Nos ha faltado ser sabios para vivir nuestra vida cristiana. Oh, hermano, ¿no le parece a usted que esto es similar a lo de las vírgenes insensatas? ¿No le parece que es prudencia tener el espíritu de sabiduría y de conocimiento? Le acaba de demostrar de que el que haya la sabiduría, haya la vida. Hallarle esta sabiduría es hallar la vida. Le dije, voy a comenzar por el final, me devolví al principio, voy a volverlo a llevar al final. Juan capítulo 17, versículo 3, es muy conocido por muchos. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua el Mesías, a quien has enviado.
Esto no es otra cosa sino lo que hemos leído en Proverbios. El que haya la sabiduría, el que haya esta comprensión, el que obtenga el entendimiento de Cristo, como lo decía Pablo, empezará a ser lleno de la vida eterna. La necesitamos. Lo principal, Proverbios capítulo 4, versículo 7, es la sabiduría. Lo principal es la sabiduría. Busquen primeramente o busquen principalmente el reino de Dios. ¿Cómo? Mediante la sabiduría. Es la manera de hacerlo. Voy a darles un ejemplo para más o menos cómo saber aplicar de alguna manera el mensaje. Amén. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Vamos a ver una aplicación. Para que usted dice, sí, hermano Daniel, entonces ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo aplico, hermano Daniel? Tal vez yo no soy un creyente. Oiga, yo he tenido que orar, Señor, remueve la ignorancia que hay en mí, de ti. Hermano, usted no sabe, aunque no sé si catalogarlo como pecado, pero el ser ignorante en Cristo, qué cosa más destructiva. Me acuerdo que el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La ignorancia en Cristo te puede llevar a perecer. Te puede llevar a perecer. La ignorancia en Cristo. Mira esto, Proverbios capítulo 21, versículo 3. Mira esto. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Mire lo que es la sabiduría y el conocimiento de Él, de su reino. El Señor le es grato, le es más anheloso y deseable el que tú camines en su justicia y el que tú hagas derecho que los sacrificios. Y usted va a ver hoy en día que la multitud del pueblo cristiano a nivel mundial, llegues, tiene trocado el orden, porque creen que al Señor le agradan más los sacrificios que el conocerlo. Por eso cuando vienen a la casa del Señor no se acercan para oír o para entender, sino que se acercan más para ofrecer sus sacrificios. Traducido o traducción, lo que pueden hacer, la comida que pueden dar a los pobres, los ayunos que puedan hacer, las obras de justicia que ellos puedan realizar. Usted no está en la ley, pero muchas veces seguimos con la mentalidad de sacrificio y el Señor se deleita más en que lo conozcas, en que practiques justicia y derecho. Se lo voy a poner ejemplificado con un verso espectacular. Mateo capítulo 12, versículo 7. Mateo capítulo 12, versículo 7. Vea, mire cómo dice por ejemplo. Perdón, no creo que sea este. Espérenme. Ay, me pasé. Espérenme, ya se los doy. Ya, acá. Lucas capítulo 10, versículo 42, qué pena. Lucas capítulo 10, versículo 42. Amén. Vea como dice Lucas capítulo 10, versículo 42, vea. Leamos desde el 41, hermano Yeskel, vea. Respondiendo Yahshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Note que el contexto es que Marta le está haciendo los quehaceres ¿a quién?
a Jesús, ella está sirviendo al Señor. Y el Señor le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será ¿qué? Quitada. Sentarse a escuchar ¿a quién? A Jesús, a Yeshua. ¿Cuántos de nosotros nos hemos pasado nuestra vida cristiana incluso sirviendo al Señor, afanados y turbados? Porque a Jesús se le puede servir afanado y turbado, como Marta, y teniéndolo presente en nuestra misma casa. Pero María tuvo la sabiduría de venir y sentarse a los pies y oír, como dice el versículo 39, su palabra. Usted necesita ir y buscar la sabiduría y volver a leer su Biblia y decirle al Espíritu Santo que le haga sabio para poder caminar con Él. ¿No se ha dado cuenta que usted está muy cargado y muy afanado para seguirlo? Y déjenme decirle que cargado y afanado no le podrá seguir, porque por algo Él dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. A Cristo no se puede seguir cargado, realmente, si quiere seguirlo. Pero para eso es necesario ¿qué? La sabiduría. Esto es algo que me ha impactado durante esta semana. Literalmente puedo sentir en mi corazón: quiero hijos sabios. Es mi anhelo, es mi deseo. Lo principal es la sabiduría de un hombre en Cristo. La sabiduría nos librará de la religiosidad. La sabiduría de este Cristo nos liberará de la condenación y de la muerte. Nos librará del pecado. Hay un verso que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y sabe, hermano, que eso es un verso muy profundo. Y que muchas veces yo lo he leído desde niño, pero ese verso tiene una profundidad. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Se lo voy a explicar con otro verso. Dice que la enseñanza del temor de Yahweh es sabiduría. ¿Cuál es la enseñanza del temor de Yahweh? Alrededor de eso hay una enseñanza, porque muchos le temen, pero no con la motivación y en corazón correcto. Tú le puedes temer a Él por miedo. Hay muchas cosas, hemos hablado de eso en algunas predicaciones, pero necesitamos la sabiduría. ¿Qué hay de tus miedos? Nosotros predicamos que somos personas salvas. ¿Qué hay de tus miedos? Te consumen hasta el día de hoy tus miedos. ¿Todavía sigues pensando qué será del mañana? ¿Todavía sigues pensando qué de comer y qué de vestir? Y no estoy diciéndole sea irresponsable, no. Necesitamos volver a, si me pueden dar instrumental, por favor. Necesitamos volver a sentarnos a los pies del Señor. Mire, yo no sé cómo estaba María. La verdad que no sé cómo estaría María, pero en el versículo 32 dice que ella sentándose a los pies oía su palabra. ¿Y sabe qué dice Yeshua? María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La escritura dice que el cielo y la tierra ¿qué? Pasarán. Pero, ¿qué va a ser, qué es lo que no va a pasar? Mis palabras. Cuando un hombre aquí en la tierra escucha la sabiduría que proviene de él, de allá arriba, como dice Santiago, la sabiduría que proviene de lo alto, y logra comprender una verdad del reino en su vida, logra entender cómo caminar con Él, cómo servirlo, cómo amarlo, cómo seguirlo, esa parte nunca le será quitada. Y esa palabra penetrará tu corazón. Esa palabra penetrará tu corazón. Hay gente que viene a las congregaciones y la verdad no presta atención a la palabra.
Son como la escritura que habla acerca de la semilla de aquellos que no entendieron. Y sabe, si usted no entiende, haga como los discípulos. No entendieron, pero ¿sabe qué hicieron? Le fueron a preguntar al Señor. Tal vez usted no entienda mucho, pero usted sí puede tener un acto de sabiduría. Vaya y pregúntele. No entendí, Señor. Hay gente que viene a las congregaciones y se les ha convertido como en un círculo social y no adquieren sabiduría. Otra vez el servicio, otra vez culto. Y ya leíste la Biblia, ya oraste. Ay, otra vez con lo mismo. La sabiduría es como miel. Cuando el Señor te empiece a enseñar, verás que su sabiduría es como miel a tu alma, como lo es a tu paladar. Y tu esperanza nunca tendrá fin. ¿Le parece a usted que es necesario que tengamos en este día sabiduría? Yo creo que sí. Así que acompáñame por favor a elevar una oración y digámosle juntos al Señor que queremos oír sus palabras. Y es que creo que hay una canción de Marcela Gándara que se llama Tu Palabra. Si la puedes poner, please. Señor, yo, Daniel y juntos mis hermanos, todos los que estamos acá, necesitamos volver a escucharte, Señor. ¿Sabes, Señor? Cuando dejamos de escucharte y fallamos y nos descuidamos de ti y dejamos de conocer, Dios, parece que el miedo va tomando nuestros corazones, la ansiedad, la desesperanza, el desasosiego. ¿Y cuánto necesitamos, Señor, tu sabiduría? ¿Cuánto necesitamos tu conocimiento? Yo hoy vuelvo a orar porque yo quiero conocerte más. Tu palabra dice que la vida eterna es conocerte a ti, el único Elohim verdadero, y a Cristo a quien has enviado. Yo te ruego con todo mi corazón hoy, Dios, que me permitas conocerte. No soy perfecto, como lo dijo Pablo, Dios, en Filipenses. No soy perfecto, Señor, pero quiero proseguir, quiero caminar a fin de, si me puedo decir, para lo cual yo fui llamado, Dios. Quiero conocerte, Señor. Enséñame tus palabras, que ellas me rediman, como dice Proverbios, Dios, que ellas sean mi vida, por favor. Y no solo quiero tener tu palabra, sino que te quiero tener a ti cerca mío, Dios, porque creo que es la mayor verdad que podamos tener, que nos va a librar de toda muerte y de todo mal. Enséñame, Yahshua, enséñame tus palabras que cambien mi corazón, que lo rediman, que lo cambien. Tu palabra a los discípulos fue: la palabra que yo os he hablado los ha limpiado. Si logramos mantener tus palabras, seremos limpiados. Límpianos, Dios. Trae tu temor a nuestros corazones con sabiduría y conocimiento. Haznos hijos sabios, Señor, por favor. Haz a tu pueblo sabio, Señor. ¿Cuánto necesita tu pueblo adquirir esta sabiduría, Dios? Lo necesitamos urgentemente. Yo lo necesito. Por favor. Quiero escucharte, Señor. Abre mis oídos. Abre mi corazón y el corazón de este pueblo, de cada uno de los hermanos que está acá, y que puedan entender y que puedan comprender, Señor, y llegar a tu estatura. Te lo ruego en el nombre de Yahshua de Nazaret. Te bendecimos. Si alguno necesita, Señor, y tiene alguna petición, yo ruego por ellos en el nombre de Yahshua. Ruego que crees vida donde hay muerte, Dios. Donde hay enfermedad, que tú estás trayendo sanidad. Pido, Señor, que donde hay cualquier obra de las tinieblas, Señor, tú estás trayendo tu presencia y tu Espíritu Santo y guardando a tu pueblo. Dales esperanzas a los que no tienen, Señor. Salva a aquellos que están bajo el lazo de la condenación del diablo, bajo el miedo, bajo ansiedades, bajo enfermedades físicas, Señor. Pedimos que tú estás haciendo algo especial y sobrenatural, Señor. Que nos guardes, que guardes